Bueno, estamos 3 de junio del año 2025. En este caso, esta es la segunda sesión de análisis diario, ¿sí? El día de hoy haremos una revisión de cómo le fueron a las 3 ideas que revisamos el día de ayer y también revisaremos hoy en día ideas en venta, ¿no? Y es importante recalcar en la primera sesión, si es que no han visto todavía la primera, hicimos el proceso de aquellos activos con calificación superior a 3 colocar esta marca, ¿sí? De color azul, y aquellos con calificación de -3 en adelante, ¿sí? Una de color rojo para poder traspasar los datos del software, ¿sí? A TradingView de una forma manual. Entonces, el día de ayer hablamos de 2 temas principales. Primero, GBP dólar, que reaccionó bastante bien, ¿sí? Este es el objetivo de la estrategia, que todo el mundo pueda ver cómo lo hacemos, que no sea una cosa en 1 minuto o en 3 minutos, que si no se está pendiente todo el día, la entrada se pierde. Pueden ver, por ejemplo, cómo ayer mencionábamos que 1.35 era un punto ideal para compra. Llegó a las 6 de la mañana, 7 y 10 de la mañana. O sea, hubo varios puntos de entrada, ¿sí? Si se ponía el stop loss que planteábamos, 1.35 stop loss debajo de aquí, el trade en su mejor momento llegó a estar casi en 1.1, actualmente sería un 0.75 y la idea debería tal vez mantenerse todavía, ¿no? Mientras la calificación se mantenga positiva, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo ha evolucionado del día de ayer hasta el día de hoy. Se mantiene, la calificación sigue siendo alcista, ¿sí? No hay razón para cerrar. Tal vez mover el stop loss un poco más cerca, tal vez pasarlo ya a break-even podría ser una opción que sí sea atractiva. Ahora, en el caso número 2, como pueden ver, aquí están las alertas que suenan, ¿sí? Aquí están las fechas que sonaron para que se pueda ver claramente cuál es nuestro proceso, ¿sí? CADIEN, que igualmente fue la segunda recomendación, vamos a revisarlo. Caso muy similar, hacíamos un análisis primero de datos, entonces decimos, la economía de Canadá está mejor que la japonesa. Ayer revisamos el monitor macro y es la conclusión que llegamos. Canadá tiene datos buenos y Japón datos un poco malos e incluso con la sesión que tuvimos la semana pasada, analizábamos qué pasa con Japón y cuál era su situación actual. Esto nos refuerza la idea de el día de ayer haber mencionado que comprar CAD JPY hubiera sido una buena idea. Igualmente, puntos de entrada: 3 de la tarde, 7 de la noche, medianoche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, ¿sí? Fueron las horas que llegó a estar en ese precio que considerábamos atractivo, colocando incluso un stop loss bastante pequeño, ¿sí? La operación salió bastante bien, o incluso un stop loss más grande, igualmente la operación salió de forma eficiente, ¿no? Recomendaciones en este caso, posiblemente ya stop loss a break-even, si la entrada realmente fue aquí. Stop loss a break-even, ¿sí? O tal vez ya asegurar un poco de beneficios en caso de que se regrese. Otra recomendación tal vez que se puede dar, tal vez cerrarla con un 2.5 es una buena forma de empezar el mes. Hay que recordar que hay que ir sumando beneficio al portafolio para pues que la cuenta vaya creciendo. Así que, por ejemplo, si están con 2.5, no sería una mala idea cerrarla directamente, ¿no? Eso como tal fueron las 2 recomendaciones de ayer. Una más que también revisamos, si no me equivoco, fue GBPUD. Aquí ya contamos con el análisis técnico que mandó nuestro analista, ¿sí? Él nos recomienda buscar ventas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que decíamos? A nivel de calificación, GBPUD viene siendo alcista, ¿sí? Si me voy a revisar yo GBPUD, ¿sí? Vemos que venía siendo alcista y es la razón por la cual ayer también dijimos que cuando estaba en 2.0850, si no me equivoco, que considerábamos que era un buen punto de compra, ¿sí? Que fue la última parte que hicimos, porque no queríamos extendernos más allá de los 20 minutos. Hoy, como ya no hacemos la parte de pasar los datos de TradingView, como que podemos dedicarle un poco más de tiempo. ¿Qué mencionábamos el día de ayer? Que aquí podríamos buscar una compra, ¿sí? El stop loss debajo del anterior mínimo y tranquilamente llegaba a ser 1.4, ¿sí? En estos escenarios donde la calificación es alcista y el análisis técnico es bajista, pues no hay nada más que hacer. Directamente, pues no busco entradas. ¿Qué es lo que yo igualmente ayer veía? La tendencia venía siendo alcista, finalmente se acaba rompiendo, ¿sí? Y decía como que me genera dudas, pero está en un buen punto de entrada, ¿no? Entonces, si se compró aquí, por ejemplo, haberlo cerrado aquí era buena idea.
Pongamos el caso que alguien sí vio la idea y dijo: "Me parece que concuerda la calificación, el precio en un soporte cuadra", ¿sí? Directamente ya colocar tal vez el stop loss debajo de este último mínimo o directamente buscar un cierre o ponerlo en break even, ¿no? Para ver si regresa más bien a la zona más alta. Hay que recordar que en cuanto a análisis técnico, ¿sí? Es muy importante entender su función, ¿sí? Y es la principal razón por la cual nosotros tenemos un mensaje, ¿sí? Vamos a abrir nuestro reporte de análisis técnico el día de hoy y recordar el mensaje que está incluido en todas las presentaciones, si no está ahí por gusto, es con una finalidad. Por ejemplo, en el reporte de análisis del día de hoy se envía esto. El análisis técnico es una herramienta complementaria dentro de nuestro proceso de inversión. ¿Sí? Entonces, obviamente, el análisis técnico únicamente me va a servir para determinar puntos de entrada o de salida, pero no generar como tal ideas de inversión. ¿Sí? Incluso el día de hoy ya el analista compartía que GBP dólar era compra, tal cual en el punto más bajo. ¿Qué ha pasado horas después? Hemos tenido una buena reacción en esa zona. ¿Sí? Pero esta idea es únicamente válida, ¿por qué? Porque la calificación de GBP dólar venía siendo alcista, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nuestro software. Afortunadamente, hemos empezado con pie derecho el mes, hemos empezado con pie derecho estas nuevas sesiones de análisis macro, ¿sí? De todos los días, para que puedan ver cuál es el proceso correcto. Tal vez para otras personas que vengan con conocimientos de anteriores, academias ec o temas parecidos, ¿sí? Pero en nuestro caso sí podemos justificar todos los días nuestro trabajo, que puedan verlo en vivo, creo que es algo que es bastante interesante en este caso, ¿no? Ahora, me gustaría aprovechar que tenemos el reporte de análisis técnico para poder hacer una revisión, ¿sí? De qué es lo que tenemos. Primera recomendación, al menos que yo siempre hago, es únicamente ocupar el análisis técnico cuando está en gráficos de una hora, ¿sí? En este caso, euro dólar tenemos que es diario, ¿verdad? Vemos que euro dólar es gráfico diario, así que se ve en diario. Pues, ¿qué menciona en este caso nuestro analista que él espera que el euro dólar siga subiendo? ¿Sí? Pero como es un gráfico tan amplio, digamos que yo aplico lo que hacemos en una hora, que es comprar en un soporte, que es un soporte, colocar el stop loss debajo del último mínimo e ir a buscar un nuevo máximo. El precio debería llegar a valer casi 1.17, 1.18 para recién ser un 1.1, ¿sí? Entonces, en mi caso personal, los análisis de un día no los tomo mucho en cuenta, únicamente 4 horas y una hora para operativa. Un Gráficos de un día un poco más solo para dirección general. Ejemplo 2 GBP dólar. En este caso, pues sí, ya no es un gráfico diario, es un gráfico en 4 horas, donde sí, efectivamente nos marca que hay una zona aquí de soporte que podríamos buscar compras, ¿sí? Y es un tema que justo igualmente hablamos el día de ayer en la sesión. Entonces, 4 horas y una hora sí puede ser operado y puede ser aplicado a la metodología de la que siempre hablamos, ¿sí? En un día no, ¿sí? Tomar en cuenta siempre eso. ¿Qué más mandó el analista? NZ de dólar en 4 horas, ¿sí? Vamos a revisar. En este caso, igualmente, sí, 4 horas. El análisis no es malo, ¿sí? Igualmente vemos antes una resistencia, ahora es un soporte, sin inventarnos términos, creo que eso es muy importante. O sea, decir el nombre que es a cada cosa es importante para, uno, no llenarse la cabeza de tantos términos y dos, entender que al menos en la parte de análisis técnico hay que mantenerlo siempre sencillo. ¿Qué hay de interesante en esta parte, por ejemplo, que no tenemos colocado ni alcista ni bajista? Podemos ir a ver cómo ha estado la calificación. Por ejemplo, ha estado entre 0, 1, -2, 0, -1, 2, entonces es neutral. Así que en este caso, miren, por más que sí tenemos una tendencia alcista, ¿sí? No tenemos un respaldo de datos, por lo cual pues no habría razones para que otros inversores inviertan. Recuerden que el objetivo de Global Macro es que tengan las herramientas que estén viendo también profesionales. Ellos hacen un análisis de qué pasa con el PIB, qué pasa con inflación, qué pasa con tasa de interés y nosotros con nuestro software buscamos replicar esas mismas condiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, pues obviamente era mejor hoy comprar GBP dólar en la mañana a comprar N dólar por un tema de datos económicos que favorecían más al uno que al otro. Avancemos. Tenemos, por ejemplo, AudiCAT en venta. AudiCAT de calificación sí era bajista, sí, esto creo que es interesante ver cómo el día de ayer queríamos también hacer revisión de ventas, pero como ya vimos que llegamos a 20 minutos de grabación, no queremos extendernos mucho, ¿sí? Igualmente hubiéramos visto esto. ¿Por qué?
Es ahí donde a mí me agrada tener este histórico de calificación, porque puedo decirles, miren, en tal fecha pudimos haber hecho esto. ¿Por qué? Porque la calificación era bajista. Miren cómo desde la fecha, más o menos 21 de mayo, la calificación nos empieza a dar ventas. ¿Cuándo es 21 de mayo? Por aquí. Entonces, si a partir de este día yo puedo identificar una resistencia para poder vender, tiene sentido. El caso de ayer, ¿cuál fue? El precio venía siendo bajista, ¿sí? Vemos que cada vez el precio tiene bajos más bajos, ¿sí? ¿Y qué pasó justo el día de ayer? Teníamos aquí esta resistencia que era de 89.10 o 89, esta zona de aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscamos? Como es una zona de resistencia y la calificación venía siendo bajista, ¿sí? Podríamos buscar una venta, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Justo como ayer la grabación ya superó, estaba en el límite de los 20 minutos, no pudimos también hablar de este caso. Pero miren, por ejemplo, el stop loss encima del último máximo, o repetir lo que hicimos con CAD Yen, ¿sí? De poner el stop loss un poco por encima, hacia que la operación sea atractiva, sea colocando un stop loss amplio o colocando un stop loss un poco más agresivo, ¿no? En mi caso, sí hubiera sido un stop loss, en mi caso ahí, sí, me hubiera gustado poder colocarlo encima de este máximo y también fuera de este canal bajista, ¿no? Entonces, hubiera sido una idea bastante buena, igualmente que la compra de Cadien. E incluso aquí hay algo interesante. Vendemos AUD y compramos CAD. Y Cadien, que también le fue bien, se repite esos patrones, ¿sí? Que es algo importante entender que cuando los datos son buenos, es normal que entre capital a ese tipo de activos. Si los datos son malos, que el capital salga, ¿sí? Entonces ya se ve que tanto en AudiCAD la venta fue correcta y fue bien analizada por parte del software y también que la compra en Cadien fue fácil de visualizar con datos, ¿sí? No es sentarse a adivinar, no es sentarse a crear estrategias, sino tener en cuenta metodologías que funcionan y aplicarlas una y otra vez, ¿sí? Continuemos con el reporte. Tenemos igualmente NCAT. Vamos a ver qué pasa con NCAT, ¿sí? Ok. Esperaríamos que retroceda un poco más para vender. No sé la calificación porque no está marcado en rojo, ¿sí? Puedes ver cómo no está marcado en rojo. Así que igualmente voy a revisar cómo ha sido. NCAD, NCAD. Ok, aquí está. Igual, desde hace algunos días neutral, no nos acaba de marcar ni venta ni compra, así que no hay nada que hacer en este caso. Avancemos. GBPAUD me dice que es venta, pero ya veo que, por ejemplo, aquí me marca que la calificación es positiva, así que sería pues pelearme en contra de los datos y la tendencia todavía, pues, yo en el mejor caso digo que está consolidada, ¿sí? Obviamente, si ya respeta este punto y empezamos a ver nuevos mínimos, podemos buscar ventas cuando retroceda este punto, ¿sí? Pero en este punto exacto, pues, si se compró aquí, yo estaría cerrando, ¿sí? Y esperar a ver si el precio, ojo, ahí es un término que tal vez no hemos hablado mucho, pero creo que es importante, el tema de números cerrados. En este caso, para mí, GPUD 2.950 me importa mucho qué pase en ese precio. Si yo veo que el precio rompe por encima, buscaría que el precio regrese a esta zona para comprar, ¿sí? O directamente, pues ver que ya lo respeta como una resistencia y a partir de ahí, pues empezar a buscar ventas. Todo depende en este caso, sí, de la acción de precio, pero al menos el software identificaría compras. Así que para yo decir en una próxima sesión, GPUD es compra, pues que esperaría que rompa por aquí arriba que regrese aquí para comprar y a partir de ahí, pues sí empezar a tener posiciones en compra, ¿no? Igualmente, GEPCAT, el analista nos muestra que es venta. Vamos a revisarlo. Aquí igualmente hay un problema. Tenemos que la calificación es alcista, ¿sí? La pregunta es, ¿desde cuándo es alcista? Vamos a verle GBPCAT. Ya hace algún tiempo la calificación viene siendo alcista y efectivamente la tendencia a largo plazo es alcista realmente, ¿sí? Entonces, a nivel técnico sí tiene sentido, a nivel de datos no, así que como no hay ese conjunto de datos económicos y técnicos, pues lo ignoramos, que es lo que buscamos, ¿no? Únicamente operar aquellos activos que cumplan con ambos requisitos, ¿sí? Tanto datos como análisis técnico. Finalmente, acabamos con GPSHF, sí, GPSHF, donde igualmente nos indican que es una venta, ¿sí? Obviamente solo ocupando análisis técnico. Si vamos a ver calificación, en cambio, la calificación es alcista desde hace algunos días, ¿sí? Por lo cual, pues, este escenario igual yo no lo tomaría en cuenta. ¿Qué hubiera marcado yo en caso de yo ser el analista técnico? Porque
También es importante, establecer que tenemos roles dentro de Global Macro, ¿sí? En mi caso, yo era marcado esto, miren, ¿sí? Porque el análisis técnico sí es muy subjetivo. Los datos no pueden ser subjetivos. O el PIB de un país está creciendo o el PIB de un país no está creciendo. No hay una tinta media de justificar, no, así como el PIB es bajo, pues compremos, no, ¿sí? En mi caso, si yo hubiera hecho el análisis técnico del día de hoy, si es el día, desde el día de hoy, hubiera marcado esto. Esto era una zona de resistencia, ahora es soporte. Como la calificación es positiva, pues obviamente mi sesgo va a ser a la compra. ¿Por qué? Porque primero yo veo qué pasa en el software, primero veo qué pasa con los datos. Una vez que tengo clara esa parte de qué pasa con los datos, es cuando yo recién ahí abro TradingView para pues tener un poco ese sesgo, ¿no? Según el análisis de datos, pues deberíamos buscar compras, así que, okey, ya mi ojo ya no está diciendo: en el gráfico sí o sí voy a buscar una venta. Más bien, pues, en ese caso, por ejemplo, si hubiéramos visto este análisis del analista técnico, pero decimos: "Chuta, la calificación viene siendo alcista hace algunos días, por qué no armo yo el análisis técnico?", ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Marcar esta zona que está atractiva, 1.10, ¿sí? Aquí antes, como decíamos, era resistencia, ahora es soporte, así que si el precio otra vez regresa aquí, coloco una alarma y a partir de ahí compro, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo que buscamos en Global Macro, compartir varias visiones del mercado y obviamente operar cuando ambas visiones coinciden, ¿no? No todos los días va a haber operativa, no todos los días va a haber ideas de trading que se pueden aplicar. Afortunadamente, el día lunes coincidimos con esto y pues pudimos eh, plantea algunas ideas, ¿sí? El día de hoy, pues, veo que no veo ningún precio cerca de nada, de ningún soporte o resistencia, así que igualmente nos vemos el día de mañana para dar algún seguimiento con lo que estemos planteando en cuanto a análisis de datos. Este creo que fue un análisis de oro que mandaron el jueves 29, ha ido bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de cuando sí el análisis sale bien, incluso aquí podemos comparar si la calificación también apoyaba compras en el oro o no lo apoyaba. Vamos a ver. Vemos que en este caso, pues, únicamente contábamos con la parte técnica y no había, pues, respaldo de datos, ¿sí? Pero es importante, pues, tener en cuenta siempre esta información de cómo se opera, cómo están las cosas, cómo dividir incluso la carga laboral, ¿no? El tema de no una persona haga todo. Viendo que estamos bien esta semana, son 2 trades muy buenos. Mañana daremos más bien un espacio a hablar de los documentos de bancos de inversión para ver qué es lo que ellos plantean, ¿no? Que tengan un buen día y nos vemos igualmente el día de mañana.